Hola, yo soy Alvar Alto y les voy a hablar un poco de mi vida, mi trabajo y mi legado. Soy conocido como uno de los maestros de la modernidad. Y bueno, seguramente ya me habrán googleado antes para tomarme como referente, pero quiero comentarles un poco de cómo pensaba. Nunca estuve del todo convencido de que el movimiento moderno fraguado en Europa en las primeras décadas del siglo XX evolucionase hacia lo que yo consideraba necesario, una arquitectura más humana. El funcionalismo convertido en pura expresión formal no era, a mi juicio, la razón de ser de la arquitectura, como tampoco la arquitectura de producción en serie absolutamente fría y deshumanizada que se extendía de forma descontrolada por todo el territorio europeo. Mi coherencia, y sobre todo mi obra de grandísima calidad, valieron la consideración de maestro junto a figuras como Le Corbusier, Mies van der Rohe o Walter Gropius. Mi legado se mantiene vivo y emocionante como el primer día. Uno de los ejemplos de ello es la firma Arte, que fundé con mi mujer Aina Marcio y aún sigue funcionando como ven en pantalla. Ahora incluso se entrega una medalla en mi honor, la medalla Alvar Alto, pero bueno, ya les hablaré de eso luego. Nací en Kuortien, 1898, y fallecí en Helsinki, 1976. Fui un arquitecto finlandés, uno de los más importantes del siglo XX. Estudié como bachiller en Jyväskylä y arquitectura en lo que hoy es la Universidad Politécnica de Helsinki, donde algunos profesores, y en especial Armas Eilen Lindergarden, pertenecían al nacionalismo romántico, movimiento artístico que buscaba en las raíces históricas e identitarias de Finlandia para enlazarlas. En 1917 me alisté para la Guerra Civil Finlandesa, concluida en 1918. Después de graduarme en 1921, hice un viaje de estudios por el norte de Europa. En el 23 abrí mi propio estudio de arquitectura en Jyväskylä y en el 25 contraje matrimonio con Aina Marcio. Durante esa década participé del pensamiento de varias vanguardias, especialmente la Bauhaus, y establecí contactos con artistas y críticos, entre los que destacó Laszlo Moholy-Nagy. En el 28 fui nombrado como miembro de la CIAM, donde participaban arquitectos de la categoría de Le Corbusier y Sert. También colaboré con Erik Brigman, quien me instó a optar por una modernidad más pura y funcionalista, enfrentándome al clasicismo nórdico de mis primeras obras. Concluida la Segunda Guerra Ruso-Finlandesa en 1944, realicé varios proyectos urbanísticos. Durante la Segunda Guerra Mundial entré en contacto con el clasicismo nazi, de la mano de su principal representante, Arvid Speer. Entre 1946 y 48 volví a Estados Unidos, subsistí como arquitecto y profesor y conocí a Frank Lloyd Wright. Sí, el Frank Lloyd Wright de la Casa de la Cascada. En mi arquitectura, el uso de formas geométricas básicas revela el racionalismo funcionalista del que partí en mis primeras obras tempranas y que nunca abandoné. Podemos ver aquí ejemplos: el Centro Seinäjoki, el Centro Cultural de Wolfsburgo y la Maison Louis Carré. En ellos podemos ver claramente el uso de formas simplificadas. Sin embargo, recuerden que la utilización conjunta de líneas sinuosas tiende a romper la ortogonalidad de la caja arquitectónica, a la vez que acentúa la corporeidad del edificio, para cuya composición no hay fórmulas fijas. Aquí podemos ver ejemplos de ello en mi iglesia de La Riola, dormitorios del MIT y la Universidad Jyväskylä. Todo ello hace que mis obras estén impregnadas de una personalidad propia, que las distancie de la estandarización funcionalista. Para mí, la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas de movimiento. Sobre estructuras geométricas de clara disposición superpongo superficies blandas, que restan rigidez del conjunto y le dotan de un espíritu más humano y más acorde con las formas de la naturaleza. El Sanatorio para Tuberculosis de Paimio, 1929-1932, se convierte en el modelo de la arquitectura hospitalaria internacional por el modo en cómo integra el paisaje y por la forma de las terrazas abiertas que permiten la entrada del sol a las habitaciones. Ahora, movimientos en los que participé. Clasicismo nórdico. Esta corriente fue la dominante en mis últimos años como estudiante de arquitectura y en los primeros como profesional, lo que seguramente me dotó de referencias clásicas. Racionalismo.
Este era aún algo tímido en las obras que realicé entre el 27 y el 29. Mi primer edificio considerado como plenamente moderno fue el proyectado para el periódico Turum Sanomat en turco. Neoimpresionismo. El encargo de la Baker House en el 46 de 49 comenzó mi etapa neoimpresionista. La visión que tomé en ese entonces de la arquitectura me impulsa a buscar y encontrar soluciones que, desde una perspectiva moderna, entronquen los nuevos desarrollos urbanos y arquitectónicos de la ciudad histórica. Ahora, les voy a hablar de uno de los proyectos más importantes de mi carrera, la Baker House. En 1947 se me propone diseñar una residencia para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fui profesor de arquitectura. El edificio está dirigido a los estudiantes del instituto que van desde otras ciudades a estudiar y requieren el alojamiento o una vivienda temporal. Forma y emplazamiento que usé. La residencia se encuentra al borde de los demás edificios del MIT, por lo que el bloque crea un límite que divide el espacio entre lo público, la orilla del río y las dependencias universitarias. Los giros de la construcción hacen que la vista a la calle sea menos directa. Ninguna de las habitaciones da de frente a la avenida. Esto porque creo que mirar oblicuamente en vez de perpendicular da un efecto visual que reduce el movimiento o la concentración para el estudio. La forma curva también protege a los residentes de la calle que bordea el río y la circulación del edificio se encuentra por la fachada que da hacia el MIT y permite que el edificio se relacione con la universidad, con una escalera que recorre la fachada como vemos en la imagen, en forma continua, que queda volando y escalonado sobre un cuerpo más recogido. El programa. El edificio poseía áreas que lo rodeaban, 2.794 metros cuadrados, traspaso del campus a la calle, por lo cual decidí poner una cafetería, una lavandería como principales equipamientos porque el resto queda complementado por el resto de los edificios del instituto. Además, el edificio posee salas de estudio y de estar que potencian la vida pública o en comunidad, mirando al conjunto a otra escala, donde la habitación forma el espacio íntimo, en los conjuntos habitacionales son las casas y las salas de uso múltiple son los vacíos interbloques que permiten la vida pública. Mi proyecto estuvo contenido por un bloque que contiene aproximadamente 230 habitaciones con capacidad para 317 estudiantes, debido a que posee algunas habitaciones compartidas. Les traje unos diagramas para que puedan entender mejor el proyecto. Primero, en el despiece programático, vemos cómo el subsuelo alberga los programas más duros como depósito, lavanderías y cocina, el lado norte los espacios de servicio y el lado sur el sector de la vivienda. En cuanto a la forma típica de mí, hay una línea recta versus la línea curva. El beneficio que otorga la última para el mayor aprovechamiento de la orientación, con las visuales y aislamiento más beneficiosos para las habitaciones necesario para el desarrollo del programa. En cuanto a las plantas, en gris claro puse las habitaciones de la planta ortogonal, en gris oscuro las de planta convexa y en rojo las de planta cóncava para que vean el juego de nuevo de sinuoso y ortogonal. En cuanto a la circulación, vemos que hay circulaciones verticales, un núcleo de ascensores, 2 escaleras de servicio y 2 escaleras de un solo tramo que recorren la fachada norte. Bueno, y ahora a volver al principio. Formé parte del movimiento moderno y participé en los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Fui el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno reconocido como maestro, equiparándome así a los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno Le Corbusier, Mies van der Rohe y Gropius. Y como les dije al inicio, cada 5 años se concede el premio a la medalla Alvar Aalto, que lo pueden ver en la imagen. Sin embargo, si quieren conocer más de mí, no duden en visitar mi bibliografía.